Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El propósito de hoy es tener un episodio junto con mi hermano Dani Pavón. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Y lo he titulado Parecidos pero no iguales. ¿Okay? Así que mi hermano me va a ayudar a hablar de estas parábolas. Pero antes de eso, yo compré un libro que es de las parábolas, que te lo regalé también a ti. Ese libro me hizo aprender muchas cosas y me puso algunas dudas también en mi mente. Así que una de esas, yo decía, yo tengo que buscar a alguien para hablar de este tema en particular, porque Dios le dio mucho énfasis a las viñas, al terreno, a los que trabajan esas viñas. Entonces yo dije, pues mira, mi hermano es la persona ideal para hablar sobre eso y aquí está. Sí, es un tema que me encantó cuando me lo presentaste y vemos cómo Dios utiliza diferentes elementos para traer un mensaje especial y un mensaje claro, cosas que la gente puede identificarse. Es que las parábolas están hechas para que toda persona pueda entenderlas. Tanto un niño como un adolescente, un joven, un adulto pueda entender lo que Dios está transmitiendo. No tan solo eso, pueden identificarse. Porque cuando hablamos del mar, cualquier niño puede decir, el mar rojo, el mar se abrió. O hablan del sicomoro o de el árbol que se trepó Zaqueo. Entonces Jesús utilizó ya en el final de su ministerio prácticamente para cambiar la distorsión que había. Él dijo, espérate, yo voy a utilizar elementos que la gente pueda identificar y la gente pueda quedarse grabado en su mente para que puedan entender la verdadera razón por la que yo estoy aquí. Asimilarlo de esa manera. Sí, porque claramente los fariseos y las diferentes, el pueblo judío tenían una imagen distorsionada de lo que realmente Jesús vino a traer a este mundo. Fue un evangelio de paz, un evangelio de amor, un reino celestial. Y algo del mensaje es que, ¿verdad? La palabra es que leí muchos para los gentiles. Los gentiles eran las personas normales, que no tenían la preparación de los fariseos, ni eran personas muy importantes, no tenían posiciones en la iglesia ni nada, sino eran los gentiles, que eran las personas más humildes de esos tiempos. Definitivamente, pasa que acuérdate que lo que son los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de aquel tiempo, estaban, su orgullo, su ego había crecido demasiado. Entonces, Jesús quería dejarle saber hasta al más humilde, ¿verdad? Al que no conocía la preparación, no conocía la palabra, no tenía acceso a ella, quizás de alguna forma u otra. Pues Jesús quiso mostrar a través de la naturaleza, a través de diferentes ejemplos como la puerta, el camino, el pastor. Yo soy el buen pastor, que para mí es una de las comparaciones más hermosas que Jesús utiliza para dejarme saber cuánto me ama, ¿verdad? Yo soy su oveja, es el buen pastor. Así que Dios utilizó diferentes elementos para traer ese mensaje especial. De hecho, que todo el mundo pudiera entenderlo, todo el mundo pudiera chocar con ese mensaje cada vez que viera una oveja, cada vez que viera un pasto verde, cada vez que viera diferentes situaciones. Pues en este caso, el Señor habla de la cizaña y el trigo. Pero antes de eso, a eso vino Jesús. Jesús vino porque los fariseos habían elevado la ley tan alta que los gentiles estaban como que, wow, que esto es difícil. Pero sin embargo, Jesús vino a explicarlas tan sencillas e inclusive a corregir los fariseos. Lo que pasa es que la ley mosaica, ¿verdad? De la ley de Moisés, ellos siguieron añadiéndole cosas al punto que era imposible guardar la ley. Exacto. Era imposible guardar la ley. Y Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla y a demostrarla. Pero la forma en que lo hizo, ¿verdad? Fue una forma muy especial que nosotros hoy podemos identificarnos. Cuando nosotros realmente no nos enfocamos quizás en lo doctrinal, no nos enfocamos en Jesús, que es el evangelio, pues todo lo demás
fluye de una manera especial y sí vamos a guardar su palabra, sí vamos a caminar como Él desea que caminemos, ¿verdad? Pero el enfoque principal debe ser Cristo. Ok, amén. Mira, vamos a empezar con el tema como tal. Voy a leer el versículo lo más rapidito posible para que sepan de dónde vamos a empezar el diálogo y seguimos. Y está en Mateo 13, del 24 al 43. No lo voy a leer todo, pero voy a leer lo más importante. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró y en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó el enemigo. Entre las semillas de trigo sembró semilla de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también habían crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo el enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arranquemos la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores, en otras versiones dice segadores, para que arranquen para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogemos el trigo y lo llevamos al granero. ¿Okay? Ahí termina una de las parábolas. O sea, todavía le faltan un par de versículos, pero ahí está lo más importante que quiero discutir en el día de hoy. ¿Quién era el sembrador en esta parábola? Bueno, el sembrador es Jesús, sin duda alguna. Hay algo bien interesante y algo bien bonito de esta parábola es que Jesús se tomó el detalle de explicarla palabra por palabra. Esta parábola es bien clara en muchos aspectos. Clara, ¿sabes? El Señor sin duda alguna quería traer un mensaje especial y claro al pueblo, ¿verdad? Mostrando su importancia doctrinal, mostrando que no debe ser algo tomado de forma liviana, debe ser algo, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que va a haber un juicio de forma literal, va a haber, ¿verdad? Un futuro. Jesús viene pronto. Ajá. Y va a separar el trigo y la cizaña. La cizaña. Pero cabe mencionar que Jesús fue el que sembró la buena semilla. La buena semilla. ¿Y cuál es esa buena semilla? La buena semilla somos tú y yo, todo aquel que decide servirle, todo aquel que lo acepta como su salvador, todo aquel que quiere seguir sus pasos, ¿verdad? El plan edénico, sin duda alguna, el Señor quiere traerle una vez más, porque Él cuando creó a Adán y Eva lo creó con un propósito especial de disfrutar de ellos y que de ellos disfrutaran de Él, pudiéramos ser ministrados, pudiéramos aprender de la naturaleza. No hay nada más hermoso que eso. Yo estoy loco por llegar al cielo y que mi maestro sea el mismo Jesús. Si la naturaleza que nos disfrutamos es bella en la tierra, imagínate allá. Y es imperfecta, ¿verdad? Es imperfecta. Comparado con lo que se creó en el plan edénico, que era algo perfecto. No había diferentes cosas que se han deteriorado por el pecado y por el ser humano también estar dañando lo que el Señor nos creó. Así que Dios quiere llevarnos a ese plan edénico y sin duda alguna quiere mostrarnos y dejarnos saber que va a haber un tiempo para eso, que Él sembró, Él hizo este mundo perfecto y quiere que nosotros como hijos pues podamos crecer en un ambiente especial. Ok, también mencionan la cizaña. ¿Quiénes son las cizañas? Mira, la cizaña son aquellos que el engañador, el enemigo, vino de noche, o sea, aprovechando la oscuridad, porque Dios es luz.
Jesús es luz, pero él vino de noche a sembrar y a dañar lo que el Señor había hecho. Así que él con oscuridad engañó a Adán y Eva y lamentablemente sembró esa semilla. Esa semilla. Y eso ocurre, ¿verdad? El mundo ay, Dios mío, ¿cómo está diciendo? El mundo Es el terreno. es el terreno. Es el terreno. Y Dios desea que todo lo que haya en este mundo sea paz, que todo el mundo pueda confiar en Él, que todo el mundo entregue su corazón a Él y viva en una armonía con los frutos del Espíritu, desbordándose en cada uno de nuestras vidas. Y siguiendo lo que mencionas, tú mencionas que el mundo es la tierra, ¿verdad? Pero no es la iglesia. No, pero en la iglesia puede haber también cizaña. Sí, definitivamente. Definitivamente todos estamos propensos a pecar o a desviarnos, aún estando en una localidad como iglesia, porque la iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Por eso tú y yo estamos llamados a ser la buena semilla. Estamos llamados a en este mundo ser luz. O sea, que el terreno que se refiere ahí también, el mundo, puede ser también en mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo. Mi lugar de estudios, en la familia, con los vecinos. Los vecinos, tan cuando nos vamos de crucero, cuando nos vamos en un avión, donde sea que vayamos, nosotros somos la buena semilla, ¿verdad? Somos el trigo y nos juntamos donde quiera que vayamos con la cizaña. Exacto. La cizaña, sí. Y la cizaña y el trigo, como bien mencionaste cuando estabas leyendo el libro de Mateo 13, crecen juntos. Y como mencionaste, uno de los siervos le dice, quiere que vayamos y cortemos y el dueño, ¿verdad? El sembrador le dice, no, espérate, no hagas eso. Porque cuando estamos en crecimiento, ¿verdad? Porque esto es algo que es día a día. Crecer en Jesús no es que me bauticé, hubo una transformación, ¡pum! Y ya, soy un santo. No, estoy en un proceso de construcción, de renovación, de crecimiento con Jesús. Así como la planta, el trigo, la cizaña van creciendo a la vez. Y mientras van creciendo son muy parecidos. Exacto. Son muy parecidos porque podemos tener por un tiempo el mismo hablar, el mismo caminar, incluso el mismo vestir. Incluso pueden predicar, podemos cantar, podemos participar en la iglesia activamente. Y en el fondo ser cizaña, que es lo que más o menos estás explicando ahora mismo. Sí, es un crecimiento constante, es un crecimiento de día a día, morir al yo, morir al ego, morir al orgullo, morir a todas estas cosas que hacen daño a mi prójimo. Porque mi soberbia puede hacerle daño a mi hermano, el orgullo, ¿verdad? Pero mientras vamos creciendo, comienza a verse una diferencia. Entonces, antes de que hables de la diferencia, por eso entonces que el Señor nos deja crecer juntos a nosotros, porque posiblemente que hay personas que están en su desarrollo, hay personas que posiblemente todavía no han empezado a dar sus frutos y el Señor no quiere que nosotros los tumbemos antes de tiempo y los tiremos junto con la cizaña cuando ellos todavía están en su desarrollo, y el Señor, siendo un Dios justo y misericordioso, le está dando chance a todo el mundo a que se prepare, se arrepienta, arregle sus vidas, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es que yo entiendo que el Señor le está dando tiempo a que la cizaña y el trigo crezcan juntos, ¿verdad? Sí, porque arrancar la cizaña sería tomar un juicio prematuro. Que no nos corresponde. Que no nos corresponde a nosotros. Nosotros no estamos, recientemente estamos trabajando un plan de los 40 días de meditación y oración, y algo que no había entendido, lo estuve aprendiendo mientras grababa los videos, donde dice
que el único momento que nosotros podremos juzgar, nosotros seres humanos, cuando estemos en el cielo, que estaremos 1000 años allá, donde pasaremos, ¿verdad? Ese tiempo al lado, en el trono al lado, ¿verdad? Donde nos sentaremos en tronos blancos. Entonces, estaba explicando bien chévere y no lo había entendido. Y yo, ¡wow! ¡Qué brutal! Pero mientras yo esté aquí en la tierra, mi trabajo no es traer juicio, mucho menos ser impulsivo, mucho menos ser, tratar de ser exclusivista, o señalar el pecado de otro. Y decir, no, tú no, estamos creciendo y acelerarnos, ¿verdad? Ser impulsivos, el intento de eliminar el mal por nuestras propias fuerzas humanas podría traer consecuencias negativas en el trigo. En el trigo. Por eso que yo pienso, y esto es algo, ¿verdad? No tienes que pensar igual que yo, y lo aclaro, ¿verdad? Nosotros somos de la iglesia adventista, nosotros, Dani lleva más tiempo que yo me aparté mucho tiempo, regresé, eso no me hace mejor que ninguna persona, o sea, yo regresé y estoy aprendiendo, yo estoy en el desarrollo de aprender, y por eso creé esto con esa intención, con ese propósito de aprender yo. Nosotros estamos en desarrollo, y si una persona nos corta antes de tiempo o me señala antes de tiempo, posiblemente yo me siento incómodo y me alejo. Y yo pienso que como iglesia, y no solamente lo voy a limitar a mi iglesia como tal, ¿verdad? Y estas son mis palabras, no son las tuyas, pero muchas de las iglesias han señalado, han tomado decisiones que han afectado a posibles trigos que se lastimaron y se fueron, y ahora posiblemente son cizañas y no quieren volver en su tiempo, ¿verdad? Dios obra de manera misteriosa para nosotros, pero hay personas que tomaron decisiones, y a veces lo veo en YouTube y en otras cosas, que tomando unas palabras que digo, wow, eso no les corresponde a nosotros. Nosotros somos trigo, crecemos junto a cizaña, pero si el Señor en la parábola explicó claramente que eso es, esa decisión la va a tomar Él, sí, y que Él va a mandar sus segadores o sus ángeles a cortar el trigo, cortar la cizaña y quemarla. No nos corresponde a nosotros. Y el trigo irá al granero. Exacto, el trigo irá al granero. Lugar seguro, a la ciudad celestial, al lugar donde como hijos e hijas de Dios nos merecemos desde el principio. El plan edénico, como dijimos. Dios no quiere cambiar su plan original. Su plan original es llevarnos al principio, ¿verdad? No es que Él va a hacer algo nuevo, no. El plan estaba trazado desde el principio. El Señor sabía que el ser humano iba a caer y el plan se había trazado, pero su deseo es podernos llevar nuevamente con Él, ¿verdad? Y algo que aprendí del libro, antes de interrumpir, que no se te olvide. Tranquilo, adelante. Algo que aprendí del libro de las parábolas es que todas las parábolas es con la intención del reino, de salvarnos para llevarnos al reino con Él. Amén. Eso lo aprendí. Yo me quedé, wow, o sea, y ahora que yo estoy entendiendo que todo el propósito que el Señor explica en las parábolas es para darnos ese periodo a nosotros de salvación, de arrepentimiento, para ser salvos. Todo el mensaje que Jesús vino a traer en este mundo era salvación. El Señor hizo milagros, milagros físicos, pero su deseo principal, si notamos en cada milagro que hizo, primero que nada era salvar a la persona. Dejarle ser, tus pecados te son perdonados. Mira, el ladrón en la cruz, que es algo que siempre lo mencionamos y hablamos, después de haber pecado, después de haber estado viviendo su vida en oscuridad, en maldad, siendo cizaña. A último momento. Siendo cizaña, sembrado por el maligno, a último momento, entregó su corazón a Jesús. El Señor le dijo, de cierto yo digo que estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Así que pasó a ser cizaña, pasó a ser trigo. A trigo en un momento, de un momento a otro. La misericordia de Dios y el amor de Dios es grande. Especial, es grande. Y su bondad fue revelada a través de su Hijo. La bondad de Dios, todos los atributos del Padre, el Hijo nos
nos vino a mostrar, nos enseñó cuáles son. Así que nosotros no debemos pasar juicio, apresurarnos, tomar posturas tóxicas que eviten que el proceso de madurar como cristiano sea interrumpido. Ahora, como bien mencionaste, hay personas heridas, hay personas que quizás porque una persona se antojó de podar antes de tiempo o cortar el césped antes de tiempo, no viendo lo que estaba ocurriendo. No olvides que no fue Jesús, que Jesús te ama, que aunque hubo personas que tomaron juicios en destiempo, hubo personas que se apresuraron en el crecimiento, en el desarrollo, Jesús aún está con los brazos extendidos, dispuesto a darte la poda que necesitas ahora y comiences un proceso de crecimiento otra vez. Amén. Amén. O sea que, mira, estaba hablando con un amigo que me contó que su mamá tenía, ahora se me olvidó el nombre, Juana la Blanca, algo así, una mata que es para las piedras de los riñones. Ni idea. Anyway, el muchacho iba cada cierto tiempo allá y iba donde la mamá y la mamá le daba esas hojitas, él se hacía un té, se lo bebía y el muchacho mejoraba. ¿Qué ocurrió? El muchacho, la mamá fallece y él llama, mira, hazme el patio de la casa de mami. Y contrató una persona y la persona vino, mató todas las matas, mató todo y dejó el patio, dice, lo dejó en tierra. Le dije, deja todo en tierra y el tipo dejó todo en tierra. A los par de meses aparece el muchacho cuando él llega de la casa de la mamá a seguirme dando mate. Mira, que es que tengo dolor de piedra. Es que tu mamá estaba la matita por aquí con el muchacho. A rayo, ¿qué tú hiciste, brother? Tú mataste. Obviamente por ignorancia. Sí, sí, sí. Él no conocía la importancia de esa mata. Y a veces nosotros desconocemos la importancia de cada hijo de Dios que está creciendo, que se está desarrollando. Cada trigo. Dios tiene un pueblo y todo el mundo tiene su función. Y si tú te fijas, usando eso, el trigo se tarda en crecer, sí, y no tiene frutos ahí. Los frutos los va echando poco a poco. Al principio, tanto la cizaña como el trigo van creciendo, pero mira qué lindo esto. La cizaña no es tan tóxica. Escucha, te voy a decir. La cizaña no es tan tóxica como para impedir que el trigo siga creciendo. ¿Por qué? Porque el labrador, el que sembró, el sembrador, la buena semilla es Jesús. Y si nosotros colocamos nuestra mirada en Jesús, nosotros nos enfocamos en lo verdadero, en lo real, no importa cuánto la cizaña, cuán tóxica puede ser la cizaña, cuánto daño nos pueda tratar de hacer la cizaña para evitar nuestro crecimiento, no lo va a lograr, porque el Señor está al cuidado de sus hijos. El que es un buen sembrador sabe abonar, sabe echar agua cuando la lluvia del cielo no cae, sabe que tiene que regar, sabe dónde tiene que ir podando. Sabe dónde hacer el corte. Exacto, innecesario. Y algo interesante también es que el buen sembrador sabe en qué momento tiene que replantar. Es otro tema, hablamos de eso otro día. Pero cuando el sembrador debe replantar una matita, porque aquí quizás no se está desarrollando, no está creciendo de la manera correcta, y es necesario moverlo y replantarlo en otra tierra, que es una tierra más saludable, es una tierra con más vitamina. Así que, amigo que me estás escuchando, que quizás en algún momento dado alguien quiso podarte antes de tiempo, hoy te puedes replantar en Jesús. Hoy puedes llegar a una tierra nueva. Amén. A un lugar donde seas abonado, donde quizás el Señor te quiso mover de ese lugar para colocarte en un lugar donde hay agua constantemente
Y sabemos como dice la palabra, donde el agua, el árbol que fue sembrado cerca del agua, sus raíces son fuertes, se nutren de forma río de agua especial. viva. Ríos de agua viva. Dios quiere llevarte a un lugar siempre mejor. Oye, y llegaste al propósito del podcast también, lo mencionaste ahora, pero yo lo tenía como para el final, para las personas, no lo sabían, ¿verdad? Yo no anuncié que yo iba a hacer, pero quedó de show. Ese es el propósito de este podcast, por eso yo te llamé, porque hay posiblemente algunas cizañas o algunos hijos que están lastimados, que son trigo, que lo que tienen es entrar en una relación con el Señor, como mencionaste, arrepentirse de las cosas malas y, como mencionó mi hermano, quizás donde estabas no estabas creciendo bien, muévete, ¿sabes? El Señor te va a llevar a una iglesia donde tú puedas desarrollarte, donde puedas participar, donde puedas aprender y te desarrollas como trigo que eres. ¿Sabes? Que esto es más o menos un llamado, no es más o menos, es un llamado para que ustedes regresen a los pies de Jesús y olvídate del que se tomó la justicia en sus manos y hizo lo que no debía, porque la parábola es clara. El Señor va a enviar al final a sus ángeles, los segadores, para que arranquen la cizaña, la amarren bien chévere y la tiren al fuego y la quemen. Sí. Y el trigo los va a poner en un lugar seguro que nos vamos a ir con Dios al cielo. Algo lindo es que los agentes del cielo, ¿verdad? Los ángeles son los que se van a encargar de hacer la separación. No somos nosotros. No somos nosotros, ¿sabes? No es el ser humano. Pero sí queda bien claro, como mencioné al principio, Jesús se tomó tiempo en explicar esta parábola de una manera súper sencilla, clara, pero también dejó bien claro y sencillo que habrá un juicio. Al final, todo aquel que decidió mantenerse creciendo con los elementos que Dios ha dejado, que cuáles son su palabra. Su palabra, la oración. Esa es la semilla. Esa es también la semilla, la palabra. Cada día el Señor desea que nosotros vayamos a los elementos que Él ha dejado. La palabra, la oración, pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Pedir ser llenos del Espíritu Santo. Eso te iba a preguntar ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para seguir siendo trigo? ¿Verdad? Porque, y ahí sigue con la línea que llevaba, y perdona que te interrumpí. No, tranquilo. Pero, ¿qué tengo que hacer yo, Oscar Pavón, para ser trigo y no convertirme luego en una cizaña? El Señor nos invita constantemente a conectarnos a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿cómo yo me conecto con Jesús? En la oración. A través de su palabra. Dios quiere que nosotros dediquemos tiempo a conectarnos con Él, meditar en Él, buscar en su palabra del Señor, ¿qué tienes para mí en este día? Pedir que su Espíritu more en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente. Seamos llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo, estaba leyendo recientemente en un libro del pastor Joel Barrios, no es lo mismo andar con el Espíritu que ser lleno del Espíritu. Cuando tú eres lleno del Espíritu, constantemente tú te levantas haciendo o viviendo como Jesús vivió. Jesús no salía a hacer sus tareas diarias sin antes conectarse con el Padre. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si Jesús, que era Dios, cuando estuvo como hombre aquí en la tierra, sacaba ese tiempo de devoción para conectarse con el Padre, para recibir las instrucciones del Padre para cómo iba a vivir, cómo iba a andar. ¿Cuánto tú y yo, que somos unos pecadores débiles, que estamos creciendo como trigo, no deberíamos conectarnos con el Señor, ¿verdad? Gálatas 5, ahí Pablo nos dejó cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad? Así que nosotros como hijos debemos cada día buscar
al Padre, pedir en oración, yo quiero caminar como Jesús. Amén. Y obviamente, ¿verdad? Como acabo de mencionar, caminar con Jesús significa tener una relación con el Padre. Significa conectarnos con Él día a día. Imitarlo en amor, bondad, Servicio. paciencia, benignidad, servir, ¿verdad? Jesús vino a servir. Justo, justicia. Yo no he venido, yo vine a servir. Una cosa maravillosa es eso. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir, ¿verdad? Un ejemplo maravilloso lo vemos en la última cena, donde el Señor, no hay quien limpie, no hay quien se encargue de limpiarle los pies ahora para cenar. El mismo Señor dice que se ciñó, cogió el manto y se comenzó a lavar los pies, porque el Señor vino a servir y a darnos ejemplo de lo que nosotros debemos hacer para cada día conectarnos con Él y sus frutos puedan reflejarse en nuestras vidas. Mira, yo hice un episodio, ¿verdad? Hablaba algo de las viñas también y lo titulé Estructura de soporte, porque las viñas cuando crecen las uvas las ponen altas para que ventilen bien y el sol le dé. Entonces esa estructura de soporte nos dicen varias cosas de las que tú mencionaste, que era la oración, el estudio de la palabra, también está lo que es solitud, que es en tu soledad, en tu casa, crea un rincón donde tú puedas estudiar y orar. Que ahí son de las primeras dos cosas que mencioné. También nos menciona que en la estructura de soporte estaba el ayuno. El ayuno, que tú cojas un día para que estés constantemente en ayuno y oración para acercarte más a Dios, ¿verdad? Y también nos menciona estudiar libros relacionados a la iglesia y habían otras cosas más. Estaba el Sabbat. En la estructura de soporte estaba el Sabbat, que tú separes ese día para relacionarte con el Señor todo el día. Y habían creo que 2 o 3 más, porque si no me equivoco eran 9, pero las que me vinieron a la mente fueron esas. Pero ¿cómo yo puedo mantenerme siendo cómo puedo mantenerme siendo un trigo? Pues es relacionándome y haciendo esa estructura diaria que empieza, como mencionaste ahorita, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llega. Pero primero, Dios. Y yo estoy aprendiendo eso, porque yo me levantaba y lo primero que se cogía el teléfono, me verificaba los hospitales y decía, pues mira, tengo tantos mensajes, me conectaba a la computadora a las millas, o si no me preparaba para jancar. Y ahora yo me levanto, desde que yo hice ese podcast, porque yo, como le digo, mi propósito de crear este podcast es para yo crear una relación. Y así esa relación aprendo. Y para mí, eso me ayuda a cada día a aprender más, a relacionarme más y aprender de ti también, que eso siempre lo he hecho. Así que eso es la forma. Una persona que no hace esto, que no se prepara, que no estudia, que no ora, pues entonces va a seguir alejándose de Dios y se va a convertir en una cizaña. El enemigo, acuérdate que el enemigo viene a destruir y viene a sembrar cizaña. Está sembrando cizaña, eso lo hemos escuchado desde chamaquito. Está sembrando cizaña en mira, déjalo quieto. El enemigo, eso es lo que quiere, traer división. Que nosotros, al momento donde se vaya a hacer la separación del trigo y la cizaña, tú y yo quedemos también en el lugar donde el trigo y seamos quemados juntamente con él y los ángeles que cayeron. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y nos da una nueva oportunidad cada día. O sea, que esta oportunidad que estamos viviendo nosotros es dándonos tiempo a que el trigo eche el fruto. Definitivamente. Dios desea que nosotros tengamos una relación con Él, podamos fortalecernos, como mencioné, tener los aditamentos, los nutrientes necesarios, y eso lo hacemos a través de la palabra. Mira, Dios siempre ha querido una relación con nosotros. Aun cuando Adán y Eva pecaron, quien fue a buscarlos fue Dios. Dios habló con Noé, dio un mensaje especial al pueblo a través de Noé, porque Dios siempre ha querido... Bueno, Caín, después de haber matado a Abel, Dios fue a hablar con él. Y la Biblia nos presenta que fue Caín el que decidió darle la espalda y continuar su camino, pero el Padre
Dios fue a buscarlo. Dios constantemente nos está llamando. Dios constantemente nos está buscando. Porque Él quiere relacionarse con nosotros. Estuvimos estudiando en una de las lecciones de escuela sabática recientemente cómo Dios hablaba con Moisés y su deseo era poder mantener esa comunicación con el pueblo. Aunque no pudieran ver su gloria, ¿verdad? No pudieran verlo. Pero sí podían escuchar su voz. Sin embargo, el pueblo que le dice, no, nos da miedo cuando caen los truenos y llega esa nube, esa gran nube para esconder la gloria de Dios, nos da miedo. No, habla tú, Moisés, con ellos. Habla tú con él, por favor. Así que Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. El ser humano es el que constantemente quiere darle la espalda al Señor. Claro está, el Señor entonces decide inspirar a profetas, inspirar a los apóstoles, inspirar a personas como el gran Pablo, Pedro, Juan, el discípulo amado, para traernos un mensaje, pero ahora está en la palabra. En la palabra. En su palabra, en la Biblia. Así que la forma del Señor nutrirnos, la forma del Señor darnos lo necesario para que nosotros podamos seguir desarrollándonos como trigo y poder sobresalir de la cizaña que puede ser tóxica, que puede tratar de ocultar el brillo o el fruto que Dios quiere que nosotros demos como sus hijos, pues es a través de la palabra, es a través de la oración, es meditando en Jesús, es pidiendo su espíritu. Mi oración constantemente, aprendí de un amigo espiritual, era: Señor, mi alma te alaba, gracias por darme un día más. Y ahí continuaba orando. Hace un par de meses mi oración cambió. Ahora es: Padre, mi alma te alaba. Lléname de tu espíritu. Quiero caminar como tú caminaste en esta tierra. Amén, amén. Que puedan ver en mí el reflejo de tu amor. Y ahí en adelante continúo orando. Nuestro deseo debe ser constantemente acercarnos más a Jesús. Ahorita hablaba contigo, ¿verdad? Cómo estuve estudiando y leyendo. Dios es la fuente. Dios es la fuente inagotable. Dios y el canal que utilizó para conectar el cielo con la tierra fue a su Hijo Jesús. Así que por eso Jesús vuelve y nos dice, y lo mencioné ahorita, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es a través de Jesús. Es enamorándome de Él. Es viviendo por Él. Es acercándome a Él. Una relación. Podré recibir la bondad del Padre. Amén. ¿Verdad? Y esa fuente inagotable, Jesús como canal, estará en mi vida. Yo me conectaré con Él para también poder en ese canal llegar hacia el Padre. Pero algo bien interesante, mientras estoy aquí, antes de que llegue ese juicio que menciona Mateo 13, donde se ha separado el trigo y la cizaña, también tú y yo estamos llamados a ser canal de bendición. Dios es la fuente, el canal de bendición, la bondad la recibimos a través de su Hijo. Su Hijo nos las da a nosotros, nos las brinda a nosotros, y nosotros estamos llamados a ser canal de bendición también, mostrando la bondad del Padre a través de nuestra vida. Sí, porque en nuestras vidas nosotros somos el trigo, y nosotros donde estemos, tenemos que reflejar a Jesús. Amén. Estando en el trabajo, estando en la cancha de baloncesto, estando en... Amén. Donde sea que estemos. Nosotros tenemos que imitar a Jesús y ser el reflejo de Jesús también al prójimo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, como trigo, posiblemente se convierten otras personas al Señor, ¿verdad? Se entregan sus vidas. La alimentación correcta, la luz correcta, el ejercicio correcto, los hábitos correctos nos llevan a una mejor vida. Así mismo. ¿Verdad que sí? Pues nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer luz, a hacer buena alimentación, a hacer buen grano, a hacer un buen grano, ¿verdad? Ser ese trigo especial que otros puedan decir: yo quiero también probar, yo quiero vivir lo que Él está viviendo. Ser la Biblia que otras personas posiblemente no la van a leer, pero con tu comportamiento y con tu cambio y con tu ejemplo, ellos van a leer la Biblia a través de ti y le va a dar entonces esa curiosidad.
El testimonio vale más. El testimonio vale más que 1000 predicaciones que podamos tener. Porque yo me puedo poner una corbata, una buena chaqueta y engañarlos a todos. Claro, claro. Porque ahora, el fruto, mi testimonio, ¿verdad? Que mi grano sea de un buen color, ¿verdad? El trigo, cuando llega a su color dorado, se ve saludable, se ve bonito, diferente a la cizaña. Así que también mi vida debe reflejar y vivir ese buen trigo, ese buen color. Que tienen que ver ese buen fruto en ti. Para ir finalizando, te voy a hacer 2 preguntas. Ya mencionaste una, pero quiero recalcar en eso. Que sean fáciles. Sí, son fáciles. Son bravas. Quiero recalcar en eso para cerrar esta primera parte. Hablamos del trigo y el trigo tiene unos frutos. Quiero que me recalque en esos frutos que todo cristiano tiene que tener, que tiene que demostrar, que tiene que reflejar, que el que está afuera tiene que enamorarse de ese fruto. Dice, yo quiero ese fruto. ¿Cuáles son? Mira, la bondad de Dios reflejarse en nuestras vidas. La bondad de Dios, esos frutos es vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó. Es una canción. Sí, amar como Jesús amó. ¿Te acuerdas? Me echaban chamaquito. Como Jesús vivió. Sonreír como Jesús sonrió. Estás diciendo, ¿verdad? Todos esos frutos se ven a través de nuestra vida diaria. El amor, la bondad, ¿verdad? Gálatas 5, Pablo nos dejó registrado algo bien especial, como mencionó ahorita. Pero nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra manera de mostrar a Jesús, sin duda alguna, son esos frutos que Él nos está invitando a que seamos el mejor testimonio. El mejor testimonio. Ok, y para finalizar, ¿por qué el Señor? Mira, si te fijas, en Jonás, Él le dio 40 días a Nínive para llevarle un mensaje. 40 días. En la época de Noé, antes del diluvio, Él le dio 120 años a ese pueblo. Y ahora a nosotros nos está dando un tiempo para que, como hablamos, el trigo siga siendo trigo, el trigo que se está desarrollando o que va pequeño, que empezó hace poco y que está creciendo para empezar a tener sus frutos. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué nos da tanto tiempo? Dice el libro de Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y por qué es paciente? Él no quiere que nadie, otras versiones dicen, ninguno se pierda, sino que vayamos al arrepentimiento. O sea, que el deseo de Dios, el deseo de Jesús es salvarte. Salvarnos. El plan de salvación el que creó Dios a través de Jesús es salvarnos a nosotros. Sí, en estos días también estaba viendo un podcast que decía, oye, hay personas que se empeñan en separar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros vemos a Cristo desde el principio, a Jesús desde el principio de la creación, es otra historia. Todo los simbolismos, vemos a Cristo en cada simbolismo. Cuando Moisés levantó la serpiente. Cuando se abre el mar rojo, en la muralla, debo decir, en la columna de fuego. Que Cristo estaba presente. O sea, que el evangelio estaba presente desde el inicio. Dios desea salvarnos. Ese es el plan de salvación. Ese es el plan. Dios desea salvarte. Dios quiere que vayamos a Él. Y claro está, llegará un juicio. Pero yo quiero que quede claro en este episodio, Dios es un Dios justo. Amén. No es un Dios castigador. Llegará el juicio y será separado la cizaña y el trigo. Pero ¿sabes qué? La cizaña estará en el lugar que se encuentra porque Él lo decidió. Okay, así que la cizaña voluntariamente decidió seguir su camino. Decidió darle la espalda a Jesús. Decidió darle la espalda al Padre. Seguir el camino ancho. Decidió seguir el camino ancho en vez de seguir el camino estrecho.
porque Dios desea salvarnos a todos. Pero es una realidad que no todo el mundo está interesado en conocer a nuestro Padre Celestial. Lamentablemente. No todo el mundo, quizás por ignorancia, no saben lo que nos espera una tierra nueva, un lugar lleno de gozo, lleno de paz, donde nos encontraremos con los seres queridos que ya descansan, ¿verdad? Pero la persona que decida ser cizaña y llegar al granero, llegar a ser echado al fuego, fue por decisión propia, porque Jesús constantemente lo estuvo llamando. Dios abrió diferentes momentos para que pudiera llegar al hijo y el hijo llevarlo a él. En la parábola del hijo pródigo, a mí me voló la cabeza, que lo entendí en este libro ahora, cuando el Señor, en ese momento donde él está más bajo, con la comida de los cerdos y cosas así bregando, ya perdió todo, algo le despertó en su mente, algo le habló, recobró el sentido, dice creo que una versión. Así que el Señor, en ese momento que tú caíste en cuenta y dijiste, oye, yo estoy haciendo algo mal, ese fue el Espíritu Santo trabajando en ti para salvarte, para que tú arregles tu vida. Y eso es lo que tú estás expresando ahora mismo, pero a mí me vuela la cabeza esa historia. Constantemente el Señor nos está llamando, de una forma u otra. Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios desea que todos seamos salvos. Así que la persona que va a ser, ¿verdad? Como bien menciona Jesús en esta parábola de Mateo 13, del trigo y la cizaña, quien decidió ser cizaña, que va a ser echado al fuego, pues, fue por decisión propia. Y como mencioné ahorita lo del podcast, llegará su tiempo donde todos podamos sentarnos y ver que nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Así que yo te invito a que cada día te conectes a Él. Yo te invito a que lo busques en oración, dediques tiempo, pasar tiempo con Jesús. Deleítate en su creación, deleítate en sus maravillas. Y como mencionaste ahorita, las diferentes formas de encontrar a Jesús, saca ese descanso de conectarte con Él. Saca ese lugar especial de hablar con Él y que te muestre el camino que debes seguir. Como siempre termino los episodios, crea una relación, que es lo que acaba de expresar mi hermano, crea una relación. Y si tú creas esa relación con Él, te vas a convertir en un buen trigo, ¿ok? Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones.